He titulado, es largo el título, pero ya vamos a ver cómo lo vamos desarrollando, acerca de la recepción de Plotino y de Orígenes en la controversia entre Atanasio y Arrio, nuevos paradigmas de investigación en estudios patrísticos. Introducción. La cualidad obligada de todo buen investigador es sin duda llevar a la práctica la etimología latina de la palabra investigación, que remite a investigia y que hace alusión a buscar huellas y pistas con el objetivo de encontrar la verdad en una forma cada vez más completa e integral. Esta búsqueda asume para el investigador en estudios patrísticos contemporáneos una serie de desafíos que es necesario precisar y que está vinculada a los nuevos paradigmas de investigación. En ese sentido, debemos señalar que en la actualidad los estudios patrísticos abordan los apasionantes problemas teológicos que se suscitaron en los primeros siglos de nuestra era, partiendo de la evidencia incuestionable de la existencia de una diversidad de corrientes en el cristianismo temprano, así como también de la pluriformidad de posiciones surgidas a partir de las también diversas interpretaciones de textos y de nociones teológicas. Por esta razón, la clasificación de los diversos cristianismos en proto-ortodoxos o proto-católicos, judeos cristianos y gnósticos, que algunos especialistas contemporáneos han realizado, resulta en principio útil para acceder al tema al cual nos referiremos hoy y que está referido a los complejos procesos de recepción de las doctrinas de Plotino y de Orígenes en la controversia entre Atanasio y Arrio. Decimos en principio porque esta clasificación es demasiado general y requiere ser precisada mucho más, especialmente cuando se trata de un teólogo místico como Orígenes, que si bien se encuentra más cerca de lo que ha dado en llamarse proto-ortodoxia, tiene características únicas y distintivas con respecto a otros autores que se ubican en esta tradición. Estos nuevos paradigmas de investigación podrían ser sintetizados en la profunda reflexión realizada por la notable investigadora estadounidense Susan Ashbrook Harvey, hoy presente en este seminario, quien en su magnífico artículo titulado Patristics Wars, resultado de su conferencia de apertura en ocasión de celebrarse los 50 años de existencia de AYEP, explicó lo siguiente. Si alguna vez existió un mundo homogéneo de estudio patrístico, ese mundo está ahora en el siglo XXI totalmente diversificado y complejizado. Del mismo modo, si alguna vez existió la noción de un mundo patrístico antiguo en singular, la erudición patrística del siglo XXI toma como sello distintivo abordar la antigüedad como una multiplicidad de mundos, un completo prisma abierto. Mi tarea, decía Susan, consiste en ofrecer una ventana al cristianismo antiguo que espero honre y marque los importantes cambios que se han producido en la patrística en las últimas décadas, cambios ahora fundamentales a medida que avanzamos en el nuevo siglo. Hasta aquí la cita de Susan. Siguiendo entonces con la propuesta metodológica de Susan Ashbrook Harvey de abrir ventanas para comprender mejor y más integralmente una época o una situación histórica, analizaremos en esta ocasión la cuestión referida a la presencia e influencia de Plotino y Orígenes en las doctrinas de Atanasio y Arrio. Nuestro recorrido seguirá los siguientes pasos. Realizaremos una presentación sintética de las líneas centrales de los sistemas de Plotino y Orígenes y analizaremos el complejo proceso de recepción de las doctrinas de Plotino y Orígenes en las controversias entre Atanasio y Arrio, a partir de las posturas de dos prestigiosos especialistas en patrística, Andrew Laud y Rowan Williams. 2. Líneas centrales de los sistemas de Plotino y de Orígenes. Comenzaremos nuestra investigación con la guía que nos propone Francisco García Bazán, para quien es necesario distinguir dos paradigmas fundamentales para la comprensión de la antigüedad tardía en general y de la época de la patrística en particular.
Estos dos paradigmas pueden sintetizarse del siguiente modo: el paradigma de lo uno y lo diverso y el paradigma de lo uno y lo múltiple. A partir de esta caracterización, incluiremos en el primer paradigma a los gnósticos en general y en el segundo a Orígenes y a Plotino. Estos dos últimos autores pueden ser considerados como la matriz más prístina de este paradigma, ya que estuvieron presentes en la mayoría de los místicos de la historia de Occidente, así como también de una forma debilitada, transformada y por momentos deformada en el conflictivo proceso del Concilio de Nicea. Pero antes de ahondar en esta delicada cuestión, será necesario mostrar que si bien Plotino y Orígenes tenían grandes diferencias entre sus sistemas, también existían entre ellos grandes coincidencias, las cuales, y postulando una hipótesis imposible de probar, se podrían fundamentar en un maestro común, Amonio Sacas. A fin de explicitar las semejanzas, diremos que la lógica que subyace al paradigma de lo uno y lo múltiple se sustenta en la posibilidad de comunicación entre todos los seres a través de la divinidad que los reúne. Esto implica que trascendencia e inmanencia no se oponen, sino que por el contrario se complementan. También este paradigma se sustenta y se consolida en la doctrina de la participación. Al respecto, y siguiendo con investigaciones realizadas hace ya unos años, podríamos afirmar que tanto Plotino como Orígenes distinguían perfectamente una doble dimensión en la doctrina de la participación. En efecto, en el universo plotiniano y origeniano, lo inferior o subordinado siempre recibe o aprende de lo superior la perfección. Pero como al mismo tiempo en todo lo que existe está presente la aspiración a la divinidad, también se la puede poseer. Este orden es ontológico, no cronológico, ya que la divinidad se puede recibir así como también se la puede buscar, porque sin perder su trascendencia está presente en todos los seres, tanto inteligibles como sensibles. En tal sentido, tanto Plotino como Orígenes pueden ser considerados cosmistas, ya que la presencia y la huella del uno en Plotino o de Dios Padre y su Hijo en Orígenes son evidenciables en las diferentes dimensiones del cosmos, a diferencia de los gnósticos que sostienen posturas acosmistas. Es posible advertir esta distinción solo a través de la riqueza de la lengua griega, pero no en la mayoría de las lenguas modernas, en donde solo existe un solo verbo para designar el verbo participar. Cuando Plotino y Orígenes quieren mostrar el momento descendente de la participación, utilizan el verbo metalambano, pero cuando enseñan cómo los seres, cada uno según sus posibilidades ontológicas, se unen a la divinidad, utilizan el verbo metejo, que es justamente la instancia ascendente de la participación. Veremos la importancia del problema de la participación cuando analicemos la controvertida cuestión acerca de si en Orígenes existe subordinación ontológica entre el Hijo y el Padre, así como también en la debatida cuestión acerca de si Arrio puede ser considerado un post-plotinista. También Plotino y Orígenes podrían ser comprendidos dentro del modelo epistemológico de la relacionalidad, ya que en ellos lo real, en todos sus niveles, está unido por un nexo común, lo divino mismo. Hasta aquí los puntos más importantes de coincidencias entre ambos autores. Sin embargo, y a fin de comprender el proceso de recepción en las obras de Atanasio y Arrio, también será indispensable realizar una breve síntesis de ambos autores, señalando las diferencias existentes entre sus sistemas para poder evaluar así el alcance de su influencia. Comenzaremos por Plotino, no por una cuestión cronológica, era 20 años mayor que Orígenes, sino porque fue un metafísico y místico que continuó e innovó en la tradición platónico-pitagorizante, mientras que Orígenes, por su parte, fue un teólogo eminentemente cristiano que no dudó en dialogar y debatir con la cultura filosófica de su época. En cuanto a Plotino, diremos que su gran originalidad radica en su concepción de que el todo está estructurado por tres hipóstasis o realidades fundantes, el uno, la inteligencia y el alma. Estas hipóstasis son trascendentes, pero al mismo tiempo inmanentes a todo lo generado por el uno y por supuesto también lo son al alma humana. Con gran profundidad metafísica,
Plotino busca resolver, dentro de las coordenadas de su sistema, la mayor aporía que había dejado planteado el Parménides de Platón, la posibilidad de una presencia, parusía, que se manifiesta en todos los seres, pero sin agotarse en ninguno de ellos. La parusía marca la absoluta trascendencia del uno con respecto a la multiplicidad, pero al mismo tiempo la posibilidad de comunicarse con ellos, ya que todo lo que sigue al uno es imagen de éste y por tanto capaz de aprenderlo. Básicamente el primer principio es quietud y mismidad, y solo por sobreabundancia de perfección, jamás por voluntad y sin menoscabo de su propia esencia, surgen las realidades a él subordinadas. En el plotinismo la palabra clave es sobreabundancia, hiperpleres. Con este término define Plotino al uno en 5.2 y creemos que es la llave de acceso para comprender su sistema. Forzando un poco los límites de nuestro idioma, podríamos explicar que esta vía descendente de la siguiente manera: el uno está, pero no es. Esta afirmación puede ser corroborada en 5.2. Allí en efecto, Plotino expresa togen panta cayuden arge gar panton u pantala ekeinos panta. Si observamos atentamente estos enigmáticos fragmentos, veremos que en ninguno de los casos Plotino ha usado el verbo imi. Creemos que no es casual esta ausencia, ya que responde a la necesidad de evidenciar que el uno no es un ser y que por lo tanto es previo a toda la diferencia. Básicamente este supuesto es el que da respuesta al problema de la participación, ya que solo un primer principio, que es potencia activa, dynamis, puede por sobreabundancia darse ininterrumpidamente a los seres que de él dependen. Estas consideraciones sobre las tres hipóstasis nos permiten caracterizar al plotinismo como una mística de la inmanencia encuadrada en una metafísica de la trascendencia. Estos textos nos muestran claramente que el objetivo central del pensamiento plotiniano, a diferencia del de Aristóteles y también del de Platón, es unificar toda la realidad reduciéndola genéticamente a la unidad de un solo principio. En esta unificación es inadmisible para el maestro neoplatónico la idea de creación ex nihilo. Admitir esta última posición implicaría suponer que la providencia tiene por objeto lo particular y no lo universal. En cuanto a la concepción plotiniana sobre el alma, Plotino sostiene que es de la misma naturaleza de la divinidad. Para remarcar esta consubstancialidad que se produce al retornar definitivamente a la segunda hipóstasis, usa en claro sentido antinóstico el término homoousios, que según lo afirmado por Jean-Marc Narbonne, puede considerarse el primer manifiesto antinóstico, ya que garantiza que toda alma humana, mientras esté incorporada al mundo sensible, tenga un vínculo directo e ininterrumpido con las realidades trascendentes. Solo a modo de rápida mención, ya que ampliaremos esta cuestión en la segunda parte de nuestro trabajo referido al uso de este término en Nicea, es necesario recordar que homoousios había sido usado por primera vez por los gnósticos valentinianos. En cuanto al texto en que Plotino usa el término homoousios, podemos advertir que es utilizado en un contexto místico escatológico. En efecto, allí el maestro neoplatónico afirma que porque la sabiduría y la virtud verdadera, siendo cosas divinas, no pueden implantarse en una cosa vil y mortal, sino que necesariamente ha de ser divino un ser de tal calidad, puesto que participa en cosas divinas por su parentesco y consubstancialidad, homoousios con ellas. Y por eso cualquiera de nosotros que sea de tal calidad, distará bien poco en su alma misma de los seres excelsos, desmereciendo tan solo en esto, en que está en un cuerpo. De este linaje ontológico proviene la posibilidad de unirse al primer principio. Las almas, al olvidar su estirpe, pierden momentáneamente el sentido y el rumbo de su existencia. Decimos momentáneamente porque en Plotino no existe la categoría teológica de pecado original, razón por la cual el viaje de ascenso hacia el uno consiste en un recordar la naturaleza primigenia que no puede ser borrada ni destruida por nada ni por nadie. Hasta aquí Plotino. En cuanto a Orígenes, también fundamenta su sistema en el paradigma de lo uno y lo múltiple, pero en clave absolutamente cristiana, al sostener que la presencia de Dios Padre y de su Hijo se manifiestan en todos los planos de la existencia a través de las epínoias más antiguas del Hijo, la sabiduría y el logos.
Para el alejandrino entonces serán la Sofía y el Logos quienes realicen el puente de comunicabilidad y de relacionalidad entre todas las dimensiones de lo real, y serán también los dos hilos invisibles que organicen su sistema en los diferentes ámbitos acerca de los cuales el alejandrino reflexiona en su obra: el ámbito teológico, el cosmológico, el antropológico y el escatológico. Cabe mencionar que uno de los grandes aportes del alejandrino, que lamentablemente se silenció a partir de Nicea y que se condenó en el Segundo Concilio de Constantinopla, fue su doctrina sobre la multidimensionalidad del cosmos, a partir del cual tanto la antropología como la escatología cobraban una dinamicidad y una profundidad tal que permitían comprender cuestiones como el ingreso de las almas a los cuerpos físicos y todo lo referido a las diferentes dimensiones que las almas atraviesan luego de la muerte física, para volver a reencontrar su calidad primigenia como noes. Siguiendo el cuidadoso análisis que Jean Danielou realiza sobre la gnosis en Orígenes, denominaremos místico esotérico el cristianismo que el alejandrino postula, dando al término esotérico la significación de doctrina secreta o misterios inefables, aporta misteria, que el alejandrino utiliza continuamente en sus obras. También coincidiremos con Danielou en que esta tradición pertenece, al igual que el querigma y la catequesis, a la herencia que el cristianismo helenístico recibió de la comunidad primitiva y que por tanto es absolutamente legítima. Pensamos que una lectura de la obra de Orígenes que incluya la perspectiva anteriormente mencionada permitirá advertir que las aparentes tensiones y ambigüedades teológicas filosóficos que algunos especialistas señalan en su obra se resuelven y se comprenden desde su concepción de la relacionalidad y multidimensionalidad que vinculan el cosmos inteligible con el sensible, la eternidad con el tiempo. En los dos primeros libros del comentario a Juan es donde, a partir del exégesis del prólogo a Juan, Orígenes profundiza en las nociones de Sofía y Logos. Los especialistas han sostenido dos líneas de interpretación acerca de la posible relación entre estas dos epínoias. Koch, por ejemplo, ha afirmado, a partir de una lectura platónica, filoniana y plotiniana de Orígenes, una primacía del Logos sobre el Hijo, y Crusel, por su parte, ha restituido al Logos origeniano su pertenencia a la narración de la Escritura y lo ha situado en el área propia del Hijo. Esto implica que el discurso del Logos se inscribe en el discurso del Hijo. A partir de esta contextualización es posible afirmar que la preocupación esencial de Orígenes es mostrar la existencia de un solo Dios creador, puente de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, reaccionando así contra la separación de los marcionitas que los marcionitas hacían entre el Dios justo y el Dios bueno. Nuestra ponencia continuará con la misma línea de lectura de Crusel, mostrando cómo en la teología origeniana hay un segundo momento eterno con el Padre que permite la manifestación y la creación del universo. Cabe mencionar que Orígenes, al menos en el texto griego del comentario al Evangelio de Juan, no utiliza el término homoousios para explicar la generación eterna del Hijo con respecto al Padre. Solo utiliza este término para criticar a Heracleón por haber afirmado la consubstancialidad de los neumáticos con respecto al Hijo. Para explicar la generación eterna del Hijo, así como también del Espíritu Santo, el término utilizado por Orígenes es hipóstasis. Volviendo entonces a la relación entre las epínoias y Sofía y Logos como hilos organizadores del sistema de Orígenes, diremos que ambas sintetizan la esencia misma del Hijo, pero no como entidades diferentes, sino como momentos ontológicos. Esta línea de lectura puede confirmarse en los mencionados libros del comentario al Evangelio de Juan, en donde Orígenes explicita una clara relación entre estas dos epínoias. La sabiduría está mucho más en sí, el logos más vuelto hacia las criaturas. La función del logos es esencialmente la de mensajero, y en ese sentido revela a toda criatura los misterios contenidos en la sabiduría. La misma realidad llamada sabiduría según su esencia, que es estar unida a Dios y logos, en tanto ella se inclina hacia las criaturas. Orígenes se alista dentro de la llamada literatura sapiencial, mostrando cómo la sabiduría es la epínoia más antigua de todas y le cabe por tanto ser identificada con la noción de arjé. Por ser la primera es la que tiene más dignidad ontológica
y no es posible advertir en ella ningún tipo de caída pleromática. Esta forma de interpretación de la literatura sapiencial tiene por objetivo principal mostrar que el cosmos, en todas sus dimensiones, fue organizado según las líneas directrices de la sabiduría y en ese sentido es bello. Esta concepción se reafirma en el siguiente fragmento del libro 1, que por su densidad teológica y metafísica ha tenido múltiples traducciones. Es como el principio que el Cristo es creador, dice Orígenes, según lo cual Él es sabiduría, y por ser sabiduría es llamado principio. La sabiduría dice en efecto en Salomón, Dios me ha formado como el principio de sus caminos en vista de sus obras, de manera que el logos era en el principio, es decir, en la sabiduría. La sabiduría es entendida en función de la organización de la contemplación de todos los seres y de los inteligibles que son pensados en la sabiduría, y el logos por su parte es comprendido en la comunicación a los seres dotados de logos de lo que ha sido contemplado. El maestro alejandrino completa estos fragmentos con una reflexión en la cual se muestra la originalidad del logos desde una perspectiva estrictamente joánica, pero que sin duda también podría prestarse a varias interpretaciones debido al uso del debido a que el uso del verbo ctizo, que podía comprenderse por crear tanto en la eternidad como a partir de la eternidad. Nos referimos a Atanasio y Arrio. Dice Orígenes, es necesario decir que Dios, habiendo creado, por así decir, una sabiduría viviente, le confió la transmisión de los arquetipos que ella contenía, a los seres y a la materia, tanto la plasmación como las formas, y como yo sostengo también las esencias. En efecto, para Orígenes solo una sabiduría viviente podía permitir el paso del logos del principio al logos hecho carne. Este logos viviente tiene por función recordar a las criaturas intelectuales, es la traducción que damos de Noes, que han encarnado que su verdadero destino es retornar al Padre. Esta afirmación explicita de una manera muy nítida uno de los aspectos más sobresalientes en la teología de Orígenes, que es sin duda alguna el énfasis en el papel del progreso espiritual, Procopé, como camino para la total divinización de las criaturas inteligibles. Recuérdese siempre que para Orígenes, al igual que para Plotino, el dinamismo en el progreso espiritual es una categoría universal y no está reservada a unos pocos. Para Orígenes, a través del progreso espiritual, el evangelio sensible en el que viven los más simples será transformado en evangelio espiritual. Esta transformación no implica la existencia de dos evangelios, sino uno solo, que se adapta al progreso espiritual de cada alma. Como bien ha destacado la reconocida especialista francesa Margaret Hart, la audacia de Orígenes y su objetivo final consiste en postular la posibilidad de la divinización total de las criaturas, ella dice criaturas racionales, ya que la identidad de naturalezas entre estas y la divinidad permite el acceso a los misterios mismos del Hijo. La expresión utilizada para Orígenes para explicar cómo se consume y realiza totalmente este proceso de divinización es genezais theoi, y el alejandrino la utilizará continuamente en el comentario al Evangelio de Juan. Es posible advertir que esta identidad de naturaleza entre el logos universal y el logos individual es lo que explica la controvertida teoría de la preexistencia y lo que permite el progreso espiritual y posteriormente la apocatástasis. Con respecto a la preexistencia, recordemos brevemente que en esta cuasi eternidad, no eternidad total como en Plotino, los noes o criaturas intelectuales estaban absortas en la contemplación de Dios. La caída por la libre decisión de ellas mismas va a perturbar esta situación inicial y será restituida al final de los tiempos, cuando, según Orígenes, los que llegarán a Dios por el logos que está con él no tendrán más que una sola actividad: comprender a Dios a fin que todos lleguen a ser perfectamente un hijo, siendo transformados al conocer al Padre como ahora solo el Hijo conoce al Padre. En investigaciones anteriores hemos sostenido que desde nuestra perspectiva, la doctrina de la preexistencia no es, como lo sostuvo Crusell, la hipótesis favorita de Orígenes y al mismo tiempo la más extraña de su teología. Por el contrario, hemos afirmado que es un pilar fundamental de su doctrina, sin la cual toda la belleza y profundidad de sus posteriores desarrollos se derrumba por completo. Por tal razón, hemos intentado también clarificar y resignificar la palabra preexistencia, en latín praexistentia,
señalando que las criaturas intelectuales jamás pierden la herencia espiritual proporcionada por Dios a través de la imagen inscripta en ellas. Esta imagen les otorga la capacidad de asemejarse y unirse a Dios a través del progreso espiritual. La lectura del comentario del Evangelio de Juan muestra también que para Orígenes el Logos universal es uno en su esencia, pero puede manifestarse de diversas formas a los seres humanos, naturalmente a todos los seres racionales, revelado como Logos encarnado Jesucristo a los fieles simples, y manifestado plenamente como Logos Dios a los perfectos, Hoi Teleioi. El Logos Dios puede entonces revelar a los perfectos los misterios profundos de Dios que se llevan escondidos en la sabiduría. La consecuencia antropológica más directa es que el perfecto ha franqueado las limitaciones impuestas por el canon de la iglesia terrena a la mayoría de los fieles, adorando al Padre de modo más contemplativo. Ahora vamos a pasar al tercer punto, acerca de la recepción de Plotino y Orígenes en Atanasio y Arrio, repensando las posiciones de Andrew Louth y Rowan Williams. A partir de la presentación de las líneas centrales de los sistemas de Plotino y de Orígenes, y con el objetivo de tratar el complejo proceso de recepción de las doctrinas de ambos autores en la controversia entre Atanasio y Arrio, continuaremos ahora nuestra investigación repensando las posturas de dos investigadores muy prestigiosos en el mundo de los estudios patrísticos, Andrew Louth y Rowan Williams. Estos dos grandes especialistas tienen una característica en común que, lejos de opacar su tarea como investigadores, los engrandece aún más. Han sido capaces de revisar sus propios procesos y métodos de investigación a fin de dejar abiertos nuevos caminos para otros académicos. Esta fue justamente nuestra experiencia, razón por la cual el análisis de dos de sus libros nos permitirá seguir reflexionando sobre cuestiones que no admiten posturas simplistas o rígidas y que necesitan de la cooperación entre los especialistas de la comunidad científica en estudios patrísticos para poder arribar a una visión más integral del problema. Profundizaremos entonces en el libro de Andrew Louth, The Origins of the Christian Mystical Tradition, From Plato to Denis, y en el libro de Williams, Arius, Heresy and Tradition, dos obras ineludibles sin duda a la hora de estudiar el problema de la controversia entre Atanasio y Arrio y la recepción de Orígenes y de Plotino. La primera obra mencionada fue escrita por Andrew Louth en el año 1980. Su autor añadió en la segunda edición del año 2006 un interesante epílogo en el que repensaba e incluso cambiaba algunas de las conclusiones a las que había llegado primeramente, en particular con respecto a lo que debía entenderse con respecto a las implicancias de la palabra mística. La segunda obra fue escrita por Rowan Williams en el año 1987 y en el año 2001 su autor le añadió un apéndice en el que respondía a colegas que le habían realizado observaciones, sugerencias e incluso críticas demoledoras a su monumental obra, especialmente en lo referido a la vinculación de Arrio con Plotino y el neoplatonismo en general. Lo que más se destaca en ambos investigadores es su actitud de apertura a nuevas perspectivas de estudio y análisis y su convencimiento de que los estudios patrísticos trascienden ampliamente cualquier tipo de uniformidad normativa acerca de lo que una situación histórica deba ser. Comenzaremos entonces con el análisis de una de las conclusiones a las que arriba Louth en la primera edición de su libro con respecto a que en la controversia entre Atanasio y Arrio, la teología mística de Orígenes se vio perjudicada severamente. El especialista inglés comienza el capítulo referido a la ortodoxia de Nicea, afirmando que más allá de las inmensas diferencias que Atanasio y Arrio tuvieron con respecto al Logos o al Hijo, ambos compartían y sostenían a ultranza una premisa teológica común, la creación ex nihilo. Para Louth, esa premisa común ponía en serio riesgo la posibilidad de unión mística del alma con lo divino. Las razones de esta afirmación se pueden evidenciar en el siguiente pasaje de su libro. Ni para Platón ni para Orígenes las almas fueron creadas, eran preexistentes e inmortales. La distinción ontológica más fundamental en un mundo así era entre lo espiritual y lo material. El alma pertenecía al reino espiritual en contraste con su cuerpo que era material.
El alma pertenecía al reino divino y espiritual y solo quedaba atrapada en el reino material por su asociación con el cuerpo. Pero la doctrina de la creación ex nihilo implica que la división ontológica más fundamental es entre Dios y el orden creado, al cual pertenecen tanto el alma como el cuerpo. El alma no tiene nada en común con Dios, no hay parentesco entre ella y lo divino, su parentesco es con su cuerpo en virtud de su creación común, más que con Dios. La contemplación ya no puede realizar un parentesco con lo divino, porque tal parentesco no existe. Y una vez que esto se comprende, esta premisa particular de la doctrina de contemplación para alguien como Orígenes queda eliminada. Es evidente entonces que la comprensión del significado radical de la doctrina de la creación ex nihilo, que condujo a la controversia arriana y al concilio de Nicea, tuvo implicancias igualmente profundas para la teología mística. De hecho, esta crisis para el platonismo cristiano temprano se sintió más profundamente en el ámbito de la teología mística, y fue allí donde encontró su resolución más fundamental. A partir de este contundente texto, Laud se dedica a analizar la transformación que sufrió la tradición origenista y el cristianismo místico en general debido a la doctrina de la creatio ex nihilo, que compartían, a pesar de sus diferencias, tanto Arrio como Atanasio. Laud afirma que esta transformación se puede observar claramente en uno de los primeros tratados de Atanasio, que luego fue dividido en dos partes, Contrayentes y De Incarnatione. En el primer texto, advierte Laud, es posible encontrar abundante vocabulario origenista y una gran admiración de parte de Atanasio. Así Laud está en lo cierto al considerar textos como este. Dice Atanasio en Contrayentes. Es lo mismo que cuentan las Sagradas Escrituras sobre el primer hombre, en hebreo llamado Adán, que al principio tenía su mente, en griego dice nous, dirigida hacia Dios con una imperturbable franqueza y convivía con los santos, dice Hagios, exactamente igual que en el comentario del Evangelio de Juan, refiriéndose a la descripción que hace de la beatitud previo a la caída, en la contemplación de las cosas espirituales, que tenía en aquel lugar que el santo Moisés llamó figuradamente paraíso. La fuerza del alma es capaz de contemplar a través de sí, como un espejo incluso a Dios, según dice también el Señor, felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Pero si se continúa la lectura en la traducción que tenemos en castellano, en la encarnación del verbo, sostiene el Laud, la imagen cambia radicalmente. El alma en este texto es creada ex nihilo, es frágil y depende de la gracia de Dios, incluso para mantenerse firme antes de la caída. Después de la caída, la imagen similitud del alma con Dios está tan dañada que solo a través de la encarnación del Logos, el hombre total, ya no el alma, puede ser salvado. La contemplación tampoco ya es un medio de divinización, es simplemente una de las actividades del alma divinizada. En ese sentido, Laud piensa que en la siguiente frase de Atanasio se resume tanto su cristología como su antropología y su escatología. En la traducción castellana, el verbo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser divinos. Se reveló a través de un cuerpo para que pudiéramos recibir una idea del Padre visible. Ahí está, vemos el texto griego, ¿no? Para Laud, este cambio desde contra los paganos, de estilo origenista hacia el más característicamente atanasiano, la encarnación del verbo, es permanente. En ningún otro lugar en los escritos de Atanasio encontramos la idea de la contemplación divinizadora. De hecho, en su vida de Antonio, Vita Antoni, según Laud, apenas se menciona la teoría, la contemplación. Esto dice Andrew Laud. Podríamos afirmar, escribe Laud, que en Atanasio hay una reacción contra Orígenes, que es al mismo tiempo antimística, y la raíz de esta reacción radica en la percepción de que el alma no tiene en absoluto ninguna connaturalidad con Dios y ciertamente no es coterna con Él. La clara afirmación de la doctrina de la creación ex nihilo, que desde Atanasio en adelante se convierte en una premisa aceptada en la teología patrística, ha revelado un abismo ontológico entre Dios y la criatura, y a fortiori entre Dios y el alma. Y esto ha llevado a Atanasio a sospechar de cualquier forma de misticismo en la que el alma se vuelva divina a través de la contemplación.
así que al menos en un nivel ha roto completamente con la tradición platónica. Ahora sistemáticamente se niegan las premisas de la doctrina platónica de la contemplación. El alma no es después de todo connatural con lo divino y por tanto la contemplación no es la actividad mediante la cual se vuelve divina. La divinización es un resultado de la encarnación, es un acto de gracia en el sentido más completo de la palabra. Y la divinización no se trata de una relación directa entre el alma y Dios, como en la teoría de la contemplación de Orígenes. El alma es divinizada, o mejor dicho, el ser humano es divinizado a medida que se restaura a la conformidad con la imagen de Dios mediante la obra salvífica de Cristo en la encarnación y la redención. Sin embargo, y a modo de recurso en su transformación de la doctrina de Orígenes en contra de los paganos, dirá el Laud, Atanasio introduce una metáfora para la semejanza del alma con Dios que podría ayudarle a cerrar la brecha entre la teología mística origenista y una teología firmemente fundamentada en los conocimientos de la ortodoxia nicena. En efecto, Atanasio utiliza la metáfora del alma como un espejo en el que puede verse la imagen del Padre. ¿Qué reflexión podríamos hacer nosotros acerca de este fino e interesante análisis, dejándolo, como dicho, abierto a posteriores reflexiones? A modo de apretada síntesis diremos que no hay duda en la obra de Atanasio de la profunda admiración hacia el alejandrino. Sin embargo, la transformación que hace de Orígenes y su doctrina es evidente. Al respecto, también últimamente, autores como Puy Him Ip han sugerido que en Atanasio se produjo una atanasianización de Orígenes. Así lo explica al afirmar que Atanasio ha remodelado los materiales origenianos para ponerlos en consonancia con su propia visión. Puy Him Ip, sin duda, continúa la línea de investigación abierta por Charles Canengieser, quien sostenía una actualización de Orígenes, Origin Updated, de parte de Atanasio, así como también la posición de Anatolios, quien se refería al proceso de recepción de Atanasio como un Orígenes fuera de Atanasio, Origin out Origin. Nuestra posición con respecto a la posición de Laud, nuestra opinión con respecto a la posición de Laud acerca de la tendencia antimística de Atanasio y a su contundente afirmación acerca de que con él la teología mística cristiana se vio en serios peligros es un poco diferente y tiene que ver con la cuestión referida a qué debe entenderse cuando se afirma que un teólogo es un místico. Justamente esta es la reflexión que Laud hace en el epílogo escrito por él 30 años después de la primera edición de su libro. Laud se lamenta de no haber pensado en profundidad esta noción y de haberse refugiado con un poco de ingenuidad en la afirmación del padre Fetouillet acerca de su famosa frase: cuando los padres piensan, su misticismo platonizan. En ese sentido, en este epílogo hace un planteo mucho más profundo, ya que llega a la conclusión muy importante y que por obvia que parezca, no siempre se tiene en cuenta. El cristianismo místico también transforma profundamente las coordenadas platónicas acerca de la unión con lo divino y genera una forma de misticismo que, si bien dialoga con la tradición mística universal, tiene características únicas y singulares. Al finalizar su libro, Laud afirma que la esencia de la mística cristiana, especialmente la de la época patrística, es una experiencia transformadora, comunitaria, que, parafraseando el título del famoso libro de Henri de Lubac, busca hacer realidad el Corpus Mysticum Christi. Y en ese sentido, su núcleo esencial reside para Laud en la auténtica vida teorética, en donde contemplación y acción no están separadas, sino que, por el contrario, la vida mística es lo que experimentamos y vivimos cotidianamente cuando nos vemos inmersos en la contemplación de Cristo. Si bien valoramos muchísimo esta nueva reflexión que Laud realizó en el año 2006, seguimos considerando que es necesario precisar aún más acerca de las formas posibles que puede asumir el misticismo cristiano. En ese sentido, no sería totalmente adecuado afirmar que en Atanasio la teología mística desaparece
o que en su obra no hay elementos místicos. Por el contrario, coincidiremos con Norman Russell en su excelente libro The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition, quien con meridiana claridad muestra cómo la deificación es un tema recurrente en sus obras. Atanasio usa el verbo theopoieo, por supuesto enfatizando la cuestión referida a la encarnación de Jesús. Atanasio admiraba profundamente a Orígenes, pero en lo que no pudo serle fiel fue a la orientación esotérica o de profundización de las doctrinas secretas escondidas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tal como lo afirmamos en el inicio de nuestra conferencia, cuando nos referimos a tradiciones esotéricas, seguimos el enfoque realizado por Jean Danielou en su maravilloso e inigualable libro Mensaje Evangélico y Cristianismo Helenista en los siglos II y III. Por tal razón sostenemos que la verdadera transformación que Atanasio hizo a la obra de Orígenes fue la eliminación, o en algunos casos la simplificación, de todo lo referido a las etapas del proceso de ingreso del alma al cuerpo físico y su posterior salida luego de la muerte física, así como también todo lo referido a los diferentes cuerpos que tanto los noes como el alma utilizan en su viaje por la eternidad. En ese sentido afirmaremos que el imponente sistema de Orígenes, en donde cristología, escatología y antropología se conectaban con una cosmología multidimensional, fue dejado de lado por completo y solo se hizo referencia al tipo de misticismo que se refería al viaje interno del alma en búsqueda de la presencia divina. Atanasio y la tradición posterior solo enfatizarán este viaje interno, pero olvidarán o silenciarán el otro viaje que Orígenes explicó claramente en sus obras. Este viaje de los noes por la eternidad conecta con la cosmología multidimensional que el alejandrino sostiene. En esta cosmología multidimensional, Orígenes no leerá en forma metafórica la expresión paulina muchos cielos, así como tampoco el versículo joánico en la casa de mi padre hay muchas moradas, pues ambos textos harán referencia a la existencia real de varias dimensiones, además de la física. Algunas de estas dimensiones serán de materia más etérea y otras serán luz pura. Sin duda una cosmología totalmente incomprensible desde físicas post-newtoniana, pero sí posibles para la física cuántica contemporánea. Hasta aquí lo referido a la cuestión referida a la recepción de Orígenes en Atanasio y nuestra reflexión acerca de la obra de Andrew Lau. A continuación evaluaremos la posible recepción o influencia de Plotino en Arrio. Lo haremos tal como mencionamos al principio de nuestro trabajo, a partir del ineludible libro del teólogo inglés Rowan Williams y por supuesto también a partir de algunas de las fuentes conservadas de Arrio. El libro de Rowan Williams fue publicado en el año 1986 y tal como comentamos, su autor le añadió un interesante apéndice en el año 2001, en donde respondió a algunas de las sugerencias y críticas que le hicieron varios colegas a su magnífico libro. Nos detendremos en esta ocasión a reflexionar una propuesta que recorre toda su obra acerca de que Arrio podría representar una metafísica más avanzada que la de Plotino, un post-plotinista. William comienza su libro señalando la necesidad de rever el proceso de demonización al que fue sometido Arrio. No se trata, dice, de convertirlo en un héroe teológico, sino de profundizar en las fuentes accesibles para el investigador actual a fin de poder reconstruir lo más fehacientemente posible su identidad como un teólogo cristiano alejandrino culto que comprendió la cristología de manera muy diferente a Atanasio. Insiste Williams en la necesidad de sacar a la luz la cultura filosófica y teológica que Arrio parecía tener y que se podía verificar a partir de algunas de las fuentes que sobrevivieron de su obra, la mayoría de ellos solo conocidas a través de sus opositores. En el libro publicado en 1986, William postula la hipótesis acerca de que quizás la influencia plotiniana le habría llegado a Arrio a través del obispo Anatorio de la Odisea, quien podría ser identificado con el maestro de Jámblico. También sigue la línea abierta por Charles Canengieser, para quien se debería buscar en la quinta Eneada de Plotino el trasfondo de las ideas de Arrio. Y, además dice Canengieser, que todo el esfuerzo de Arrio consistió precisamente
en la adaptación de la lógica plotiniana al creacionismo bíblico. Williams dedica 2 capítulos de su libro a analizar esta cuestión, titulándolos con ideas provenientes de la doctrina plotiniana. Los títulos de estos capítulos son Intelecto y más allá y Analogía y participación. Fue justamente este último capítulo el que suscitó la fuerte reacción de otro gran especialista en Arrio, Steele, al afirmar que el planteo de Williams acerca del plotinismo de Arrio era ingenuo y carecía de bases sólidas y que más bien había que enfocarse en una posible lectura creacionista del Timeo de Platón. Sin estar totalmente de acuerdo en la postura de Steele de que Arrio podría ser un teólogo que leyó en clave creacionista el Timeo de Platón, quisiéramos en esta conferencia dar nuestro punto de vista, sosteniendo con prudencia que según nuestra perspectiva, Arrio no parece ser un post-plotinista total. Enfatizamos la palabra total, ya que solo encontraremos unos pocos elementos que podrían remitir a Plotino. Nuestra perspectiva de análisis surge justamente de la posición de Williams con respecto al problema de la participación en Arrio, que fue el punto de mayor cuestionamiento de Steele. Dividiremos nuestra posición con respecto a la opinión de Williams en 2 aspectos. A, los aspectos esenciales por los cuales Arrio no puede ser considerado un continuador de la tradición plotinista, y B, los aspectos menores en los cuales Arrio continuaría con algunas doctrinas plotinianas. Comenzaremos con la primera línea de fundamentación, sosteniendo que Arrio no podría ser considerado un post-plotinista por las siguientes razones que detallaremos a continuación. 1. La doctrina de la voluntad divina. La noción de voluntad divina es incompatible con el proceso de generación eterna o procesión, según la cual la segunda y la tercera hipóstasis devienen del uno. Jamás encontraremos en los textos plotinianos este término referido a las 3 hipóstasis. Williams es consciente de esta dificultad y así lo afirma. La doctrina de la voluntad divina está ausente en la metafísica plotiniana, y ello debería colocar a Arrio decididamente lejos del gran pagano. Las palabras de Canengieser, no obstante, están cuidadosamente escogidas, dado que Arrio da por descontado la perspectiva bíblica de la creación voluntaria. ¿No podría ser que la lógica del esquema de Plotino pueda ser desplegado para salvaguardar precisamente esto, la libertad total e incondicional del Dios trascendente? Creo que se trata de algo perfectamente posible, aunque no está probado en absoluto. A modo de ejemplo, citaremos algunos de los textos de Arrio conservados en el Sínodis que tan magníficamente tradujo Samuel, ya que podremos advertir que el papel de la voluntad divina para Arrio es fundamental, ya que resuelve el problema de la relación de la mónada con todo lo subordinado a él. Así Arrio sostenía que, explícitamente diré cómo el invisible es visible para el Hijo. Por la potencia con que Dios puede ver, según sus propias medidas, el Hijo soporta ver al Padre según la voluntad divina. O también, la sabiduría existió como sabiduría por voluntad del Dios sabio. O también, pues siendo Hijo verdaderamente comenzó a existir por voluntad del Padre. Pensamos que este tipo de afirmaciones son totalmente incompatibles con la doctrina de las 3 hipóstasis plotinianas, donde, como el mismo Williams afirma, la doctrina de la voluntad divina está absolutamente ausente. Entonces nuestra reflexión es la siguiente: ¿por qué forzar una influencia filosófica que evidentemente no existe? 2. La doctrina de la participación. Tal como afirmamos en la primera parte de nuestra investigación, para Plotino existen 2 verbos claves para designar el momento descendente y el momento ascendente de la participación. En efecto, cuando el maestro neoplatónico explica la generación eterna o donación del uno y su recibimiento descendente por parte de los seres a él subordinados, utiliza el verbo mentalambano, pero cuando explica cómo los seres, cada uno según sus posibilidades ontológicas, retornan a la unidad, utiliza el verbo metejo, que es justamente la instancia ascendente de la participación. Williams no menciona en su libro el primer verbo, que es justamente la clave para comprender cómo lo inferior recibe o aprende lo superior, y solo menciona los términos metexis, metusía y metogé, que hacen referencia solamente a la dimensión ascendente. Los 2 primeros términos se refieren a la participación ascendente y el segundo a una participación horizontal.
Si se recorre toda la obra de Plotino, se podrá advertir que para comprender la procesión vertical y jerárquica, ontológicamente hablando, entre las hipóstasis, es esencial la combinación de los verbos metalambano y metejo, ya que es lo que permite la comunicación y el dinamismo con el sistema. Cuando se analizan algunos fragmentos de Arrio que fueron conservados, por ejemplo, en el discurso contra arrianos, se puede advertir que siempre utiliza el verbo metejo, los textos están a pie de página, como una forma de enfatizar la dependencia del Hijo hacia el Padre y la voluntad del Padre y su gracia como único motor de esa relación. Es decir, el uso de ese verbo indica el rechazo de Arrio hacia la consubstancialidad. 3. La doctrina del homoousios. En todas las fuentes de Arrio conservadas puede observarse un rechazo a la posibilidad de la consubstancialidad del Hijo y del Padre. Si se admite que Arrio era un teólogo alejandrino con una cultura filosófica aceptable, es imposible pensar que desconociera que ese término había sido usado por los gnósticos valentinianos, así como también por Plotino en un claro sentido antinóstico. Si validamos la conclusión a la que llega Narbonne acerca de que los gnósticos valentinianos fueron los primeros en usar este término, y además constatamos el uso del mismo en el texto de Plotino, la pregunta obligada sería la siguiente: si Arrio hubiera sido un post-plotinista, ¿no debería haber aceptado este término, o al menos no tener tanta reacción? A esta primera conclusión se podría también objetar que el uso del término de parte de Plotino no tenía una relación directa con el problema que estaba tratando de resolver Arrio, y que no era otro que salvar la unidad y simplicidad de Dios Padre contra los sabelianos y también contra los gnósticos, especialmente Valentín, a quien menciona directamente. En efecto, tanto Plotino como los gnósticos valentinianos habían utilizado este término en un ámbito místico y escatológico, y no en un ámbito cristológico, tal como lo usaría Arrio y por supuesto también Atanasio. Los gnósticos, para señalar que solo los neumáticos poseían esencialmente la consubstancialidad con el Padre. Plotino, desde una postura universalista, para mostrar que todas, absolutamente todas las almas, en su retorno al Uno, alcanzarían esa unión. La objeción podría ser válida, pero no terminaría de cerrar la conclusión, ya que la otra pregunta obligada podría ser la siguiente. ¿Por qué Constantino, tal como afirma Eusebio, Sócrates o quizá Ocio de Córdoba, influyendo en Constantino, insistieron en un término que conectaba directamente con tradición gnóstica? Sin duda no hay aquí tampoco una respuesta simplista. Se podrían dar al menos dos. Una, la que propone Franco Beatrice en su excelente artículo sobre en el cual afirma que el término homoousios provino del conocimiento de tradiciones herméticas que Constantino tenía, u otra, que es la que proponemos nosotros, que estaría conectada con la llegada de la obra de Porfirio a Roma, a través del cual podría haberse recibido el universalismo antinóstico de Plotino. Si esto hubiera sido así, se habría producido... ¿Cómo que murió? Voy terminando. Si esto hubiera sido así, se habría producido un desplazamiento del ámbito místico al ámbito cristológico, buscando enfatizar el mismo tipo de unión que el alma podía alcanzar con el Uno en Plotino, pero en clave cristológica, es decir, entre el Hijo y el Padre. Por supuesto, seguimos en el plano de las hipótesis, pero lo que sí es evidente es que Arrio no podía desconocer la tradición de este término viviendo en el contexto alejandrino y que además no acuerda con Plotino en su uso. Luego de considerar los aspectos esenciales por los cuales Arrio no podría ser un post-plotinista, analizaremos brevemente un aspecto, y ya nos acercamos a las conclusiones, en el que sí se podría ver una cierta influencia de Plotino: la trascendencia del primer principio con respecto al segundo. En sus discursos contra arrianos, Atanasio había afirmado que Arrio escribió en su Talía que el Padre resulta desconocido también para el Hijo, y el Logos no es capaz de ver ni conocer plenamente y con exactitud a su propio Padre. En este punto sí estaremos de acuerdo con Williams y con Karen Giesser, en que es difícil ver de qué otro lugar que no sea la Eneada Quinta
podría Arrio haber extraído la doble afirmación respecto a la ignorancia del hijo en relación con el padre y consigo mismo. En esta doctrina sí podría ser posible recurrir a Plotino, quien proporciona un patrón de pensamiento en el que la inteligencia es incapaz de contemplar y alcanzar la simplicidad del uno, ya que solo puede verlo a través de su propio prisma, no como uno, sino pluralizado en un universo de esencia-formas. Como síntesis de nuestro diálogo con el magnífico libro de Williams, tanto en su primera edición como en el apéndice añadido varios años después, podríamos concluir diciendo que desde nuestra perspectiva, Arrio, en su núcleo esencial, no es un postplotinista, ya que la doctrina de la trascendencia del primer principio con respecto al segundo, si bien era sostenida por Plotino y era muy importante, no constituye el núcleo esencial de su doctrina. En ese sentido, admiramos mucho la honestidad de Williams al escribir en el apéndice de su libro como respuesta a algunos de sus colegas que, de todos modos, acepté con excesivo entusiasmo la propuesta de que Anatolio, el maestro de Jámblico, deba ser identificado con el obispo cristiano Anatolio de la Odisea. Es formulada como un hecho cuando no pasa de ser una conjetura, y una conjetura con enorme escepticismo por varios jueces competentes. Todavía me parece atractiva, pero debo reconocer que tengo más dudas que en 1987. Como forma de concluir esta reflexión con esta imponente obra, que yo también ahí se me cortó algo cuando corté el texto, sería justo que yo también intentara dar mi opinión acerca de la posible identidad teológica filosófica de Arrio. En ese sentido, lo primero que quisiera mencionar es que pienso que Arrio fue un teólogo culto y muy comprometido con el cristianismo que profesaba. También que comparto plenamente la posición de Samuel Fernández cuando en su magnífico artículo sobre Arrio y la configuración inicial de la controversia arriana, concluye que, en síntesis, Arrio efectivamente afirmó que el hijo es una criatura, pero lo afirmó como consecuencia de la real distinción entre el padre y el hijo, es decir, como consecuencia de su teología antimonarquiana. Por ello, en un ambiente teológico amenazado por el monarquianismo, Arrio fue visto por muchos, no tanto como un enemigo de la divinidad de Cristo, sino como un radical opositor del sabelianismo, como un vivo defensor de la distinción real entre el padre y el hijo que debía ser apoyado. Conclusiones. Al comenzar nuestro trabajo dijimos que seguiríamos el criterio metodológico propuesto por Susan Ashbrook Harvey de abordar la antigüedad cristiana como una multiplicidad de mundos, como un completo prisma abierto. Plotino y Orígenes, Atanasio y Arrio forman parte de esa multiplicidad de mundos, que es necesario comprender en su singularidad y a la vez en su relación con los problemas de la época. En ese sentido, Atanasio y Arrio, que fueron vistos por la tradición postnicena como completos opuestos, tenían sin embargo algunos puntos en común. Ambos eran cristianos muy comprometidos y estuvieron dispuestos a defender con su vida y su tiempo sus ideales teológicos. Ambos también postulaban con fuerza irrenunciable la creación ex nihilo y tenían a nuestro entender un enemigo común, los gnósticos, quienes postulaban un acosmismo que podía conducir a una iglesia sin ningún tipo de relación con el mundo físico y material y reservada solo para unos pocos. En ese sentido, solo Plotino y Orígenes constituían el auténtico bastión antinóstico en el que podían buscar elementos para rebatir intelectuales de fuste como eran los gnósticos. Sin embargo, en su utilización, en el caso de Plotino, de este gran místico y metafísico que fue Plotino, y de este gran teólogo y místico que también fue Orígenes, tanto Arrio como Atanasio, así como los padres capadocios posteriormente, transformaron y en algunos casos mutilaron partes esenciales de su sistema. De Orígenes usaron aspectos muy importantes de su cristología, como por ejemplo la doctrina de la generación eterna, así como también piezas fundamentales de su mística, como la doctrina del progreso espiritual, la lección divina, etc. Sin embargo, mutilaron todo lo referido a la cosmología multidimensional origeniana y a las profundas reflexiones del alejandrino sobre las doctrinas secretas guardadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En ese sentido, con Nicea, el cristianismo místico esotérico comenzó el ostracismo, que vería su condenación en el Segundo Concilio de Constantinopla. De Plotino utilizaron su coherente doctrina de la participación, que tenía implicancias fundamentales tanto en la concepción del cosmos físico como bello y organizado, a partir de una divinidad que era trascendente e inmanente a la vez.
así como también de la descripción única y quizás inigualable que hacía el maestro neoplatónico del proceso de unión con el uno. Pero no tuvieron en cuenta, en el caso de Plotino, la delicadeza de sus análisis en temas referidos a la doctrina del alma indescensa y al retorno final del alma al uno, que tenían, por otra parte, muchos puntos de coincidencia con las doctrinas de la preexistencia y de la apocatástasis de Orígenes. La intención de esta transformación que realizaron tanto Atanasio como Arrio estuvieron dirigidas por el objetivo común de la identidad, coherencia y fuerza de la Iglesia del siglo IV, que por momentos se tambaleaba en el medio de conflictos y de crisis. El credo de Nicea fue un intento genuino de encontrar esa identidad, pero en su búsqueda las diferencias se percibieron como peligrosas. Sin duda la historia siempre deja enseñanzas, y la enseñanza que deja Nicea es que la identidad de una institución o de un ser humano solo se logra con la aceptación de las diferencias, como partes de un todo o una unidad mayor, Dios mismo. Quisiéramos finalizar nuestra conferencia reflexionando sobre las palabras del especialista franco-chileno Xavier Molares, también aquí hoy presente, quien brinda un esclarecido aporte para la posible constitución de una metapatrología y el valor de las diferencias, al afirmar que, finalmente, en la época actual, que descubre las riquezas de la diferencia y de la pluralidad, en oposición a la idolatría del uno y de la uniformidad que caracterizó a la civilización occidental desde la antigüedad hasta la época moderna, destaca la variedad y pluralidad de la teología en sus orígenes. Gracias.